Ahora, ¿cuáles son los elementos, decía, que de alguna forma nos unen? A los mapuches todavía hay un elemento que no nos han robado, y eso hay que metérselo acá. En la mollera debemos piuquento coafiel. Lo que no todavía el Huinca no ha sido capaz de robarnos es la religión mapuche. Eso todavía lo mantenemos y lo tenemos. En segundo lugar, lo otro que todavía no nos han robado es la medicina mapuche. Pero hoy día me voy a permitir, con el permiso de las pillamcuses, de los loncos y yatufe, hablar en el aspecto de la religión mapuche. Como eso no nos han robado todavía, pero muchas veces nosotros dejamos que se nos escape. Permitimos muchas veces que nos escape, que nos roben eso. Aquí hay de todo, acá dentro de la sala. No lo vamos a engañar entre nosotros. Hay personas que practican la religión mapuche, otros que practican el cristianismo. ¿Ya? Y es verdad. Pero como ese aspecto de la religión mapuche todavía no los han robado, quiero decir que hay una palabra que involucra el concepto de religión. Se llama Ngillán Mawen. ¿Ya? El concepto Ngillán Mawen reúne en definitiva todos los elementos religiosos mapuche. ¿Por qué digo que es una religión? Porque el hacer ceremonia en distintos territorios, en distintas identidades, en distintos admapos, hay un orden. Hay un orden. Hoy día, en la mañana, el Peña y Gilberto nos decía, tienen que salir por ese lado. ¿Ya? Eso obedece, en definitiva, a una lógica espiritual. No obedece a la lógica del Peña y Gilberto. Porque uno podría decir, pero si aquí me queda más derecho, salgo más rápido. O igual voy a salir. ¿Se dan cuenta? Cuando uno habla del tema de la concepción religiosa, estamos hablando justamente el orden que tiene cada una de las cosas. Y cuando uno habla de la palabra religión en Huincadumún, estamos hablando en el fondo, es nuestra relación de nuestro espíritu con los taqueché, con las personas que ya se fueron. Es la relación de nuestro espíritu, de nuestro calel, de nuestro cuerpo, con el entorno, con el ambiente, con todo lo que nosotros pudiéramos decir. ¿Ya? Con el mapu. Y aquí quiero hacer una aclaración y quiero que me lo permitan. Hay una palabra que yo lo escuché mucho ayer, hoy día, se habla mucho acá del añuque mapu. Es bueno plantear que hay conceptos que no tienen género. No es la tierra ni es el tierra. En Mapudungún, o en Mapunchezungún, o en Chezungún, como quieran llamarle, hay muchos conceptos, muchas palabras que no tienen género. El problema cuando nosotros lo traducimos y hablamos de una palabra pensando como Huinca. Cuando queremos, hacemos esto en nuestro mullo. ¿Ya? Cultrún no es la cultrún ni el cultrún, es cultrún solamente. En caso de los machis, no somos la machi ni el machi, somos machis solamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos en Mapudungún que no tienen género, no es ni femenino ni masculino. Como por ejemplo el agua, el co. Hay muchos elementos que son universales para nuestra cultura. Antú,
Lafken, Currá, Aliwen. Hay muchos elementos que no tienen género. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la Ñuque Mapu, estamos hablando exactamente con mucho respeto que se merecen los peñi aymara del norte cuando ellos hablan de la Pachamama. Ese concepto lo hemos tomado y lo hemos traducido al Mapudungún, por eso hablamos de la Madre Tierra, porque también tendríamos que decir el Padre Tierra. Porque si es dual, debemos plantear la idea. Entonces es importante cuando vamos a utilizar conceptos nuevos, primero hacer Ngneswam. Ngneswam significa tener la capacidad de reflexionar. Reflexionar es la palabra, ¿no? Ngneswam. Reflexionar un poco. Tener una miradita, pensar un poco antes de decir qué cosa. ¿Ya? Eso en términos. Entonces, cuando uno habla del concepto de Nguyen Mawen, y tenemos conceptos fundamentales que es tanto en Ulu Mapu, Puel Mapu, Huilli Mapu, Picum Mapu, se dice el concepto Fcha, Cusé, Ilcha, Hueche. ¿Ya? Que acá le digan Puel ante Fcha, Puel ante Cusé, está bien. Si en los lafkenchi le dicen Lafken Cha, Lafken Cusé, Lafken Cha, Lafken Hueche, está bien. Porque esa es su relación, esa es su conexión espiritual que se tiene. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento que todavía tenemos presente. Que en algunos lugares le llamen Iyatún, en la zona nuestra le llamamos Iyatún, porque hacemos la ceremonia desde octubre a diciembre. La mayoría de las ceremonias que realizamos en definitiva en torno a la práctica de la religión mapuche, en la zona nuestra se llaman Nguyen Mawen. Tiene que ver con el Nguyen, con ese concepto de Nguilla. Y el concepto de Nguilla significa pedir, comprar, intercambiar. Eso significa la palabra Nguilla. ¿Ya? Por eso, ¿qué es lo que y ahí están todos los elementos que corresponden a esa época. ¿Y por qué nosotros hacemos un Iyatún? Porque pedimos, en definitiva, buena producción de papas, pedimos buena producción de trigo, que grane bien, que no pase un viento fuerte y se lleve toda la floración para tener buena cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes le llaman Camaricún, Camaruco, ¿ya? Por la época y también la acción de agradecer por todo el tema de la producción, no solamente en el aspecto económico, sino la producción de distintos elementos animales, etcétera, etcétera. Ustedes saben por qué lo realizan. Por lo tanto, es una práctica. Y eso es justamente la religión mapuche que no tiene frontera cuando hablamos un mismo idioma, cuando hablamos un mismo mapudungún. ¿Ya? Que en un lugar a la oveja le llamen ufisa, ufilla, es el dialecto que tenemos según los sonidos que nos provoca justamente el almapu. Si en algún lugar los quefafán, los afafán, ¿saben lo que son los quefafán, no? Los afafán son lo mismo, ¿ya? El yapén puilli en otros lugares es el mismo, es el grito que siempre hacemos, ¿ya? En distintos lugares, y eso tiene que ver según la movilidad que tenga justamente el admapu de ese lugar. Por ejemplo, ustedes conocerán el sonido del mar. Los lafkenchi no hacen quefafán como lo hacen ustedes. El quefafán de ellos está relacionado con el sonido del mar.
es el ahum, ahum, ahum. ¿Ya? Es el Kefafán, por ejemplo, las Quenche. El Kefafán Huenteche, donde yo vivo, es otro. Es el ya, 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 ya. Después viene el i. Ese es nuestro Kefafán. Entonces los Kefafanes son distintos según el ADMAPO, según los territorios, según la relación espiritual, la conexión que tenemos. Y eso se debe respetar, porque obedece a una lógica desde el punto de vista de la relación espiritual con los elementos que existen. Por otro lado, cuando nosotros hablamos del Pepurún, el Pepurún, cuando nosotros también practicamos, por ejemplo, un Iyatún de emergencia, un Camaricún de emergencia, o de urgencia, como le quieren llamar. ¿Ya? Los Huichachipán es cuando nosotros, por una necesidad o por una costumbre cotidiana de llevar adelante lo que realmente y practicar lo que realmente decimos, comúnmente nosotros hacemos Huichachipán durante la mañana, Pesquenantún, ya, Pimoentún, como quieran llamarle, depende si lo hacen con agua, lo hacen con cigarro, son los nombres, pero en definitiva esa es la práctica que nosotros tenemos en relación al tema de la religión. Entonces tenemos muchos elementos, Peña y Lamien, que nos unen, muchos elementos que nos unen, y estos elementos están en la memoria de cada uno de ustedes. No está solamente en el Quimún del Machi Víctor, no está en el Quimún de las Pillancuse de los Loncos. Quien quiera practicar el tema del Quimún y el tema de la religión mapuche, solamente debe atreverse a hacerlo. Porque si no, nos pasamos años y nos volvemos viejos hablando de que la religión, de que tenemos una espiritualidad, de que tenemos una cosmovisión. Si eso no es práctica, no estamos re mal. Es la única forma de cómo justamente ir recuperando lo que es el mapuche en Lam, el mapuche Quimón, el mapuche en Nezuam. Si no, no, jamás lo vamos a recuperar. Si no, jamás lo vamos a recuperar. Si nosotros decimos, no, si esto es parecido. Yo voy a la iglesia porque también se hace oración igual que en los Iyatún mapuche. No, señor. Son visiones distintas, visiones de mundo distinto. El cristianismo piensa de una forma, actúa de una forma. Para quienes lo son, practíquenlo bien. Pero el mapuche tenemos otra forma de practicar lo que es la religión mapuche. Entonces nosotros, quienes estamos de alguna forma conscientes de eso, no debemos permitir la utilización de elementos nuestros que nos ha ayudado de alguna forma a ordenar el mundo mapuche, que sean utilizados, por ejemplo, en elementos de sincretismo religioso. ¿Qué es lo que significa sincretismo religioso? La Iglesia Católica lo hizo muy bien en su momento. Cuando visten a la Virgen como de mapuche, cuando visten a un santo y le ponen manta y trailonco, eso es sincretismo. Eso significa que nos miran como ignorantes, porque por el solo hecho de que ellos saben que si nosotros vemos a través del Quimún el pen, vamos a decir, mira, estamos siendo considerados. Pero detrás de eso viene justamente una transformación de nuestra mente. Y eso no debemos, ninguno de nosotros debemos ser capaz de permitirlo. Eso sí, eso lo quería plantear, eso le quería decir en el día de hoy. Hay muchos temas, en definitiva, que uno pudiera hablar, pero por mi rol
que me corresponde, solamente voy a hablar de ese tema que tiene que ver con el tema de la religión mapuche. ¿Ya? ¿Y qué significa esto para los que son cristianos, para los que son evangélicos? Yo he conversado con todo en realidad. Muchos me dicen, yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque los guillatunes son cada 4 años. Y yo necesito vivir la espiritualidad. Y uno tiene razón, dice sí, tiene razón. Pero la espiritualidad mapuche, la religión mapuche, también se puede vivir en el diario, vivir todos los días. Si uno se levanta en la mañana, agarra un vaso de agua, hace un guillato, o mate, o hierba, bota a la puerta de su casa, hace pelcato, no. Pelcato significa cuando uno no habla bien mapudungún, hace con cantún, ¿ya? Y cuando uno se le pega la lengua, los mapuches que somos monolingües, lo que aprendimos a hablar primero mapudungún, se nos pega la lengua cuando hablamos castellano, hacemos pelcato en castellano, pero los que hacen pelcato en mapudungún deben atreverse a seguir haciendo pelcato. Con el tiempo van a hacer Niyatufe, van a hacer Sumutufe, van a hacer Nestamtufe. Y dentro de todo esto tenemos mucha gente dentro de la sociedad mapuche que de alguna forma se ha ido perdiendo los roles. Por ejemplo, acá se reconoce mucho el rol del lonco, el huerquén, de la pillampuse, pero de los pelón muy poco, por ejemplo. La gente que sueña, ¿ya? Hay mucha gente que son pelón, hay mucha gente que sueña, y dentro de ese peumán o peumato bueno, le entregan mensaje para orientar, para entregar justamente Quimán.